Bueno, para también relacionarlo con lo que estamos hablando, en el contexto de este aniversario, el canal Gelatina hace una entrevista a Cristina, que era lo que íbamos a hablar ahora, en la cual, además de hablar de Perón, que bueno, no fue lo más relevante de la entrevista, habla de la situación de Argentina y en particular del gobierno de Milei. A mí lo que me parece interesante de lo que dice Cristina es cuando ella habla de cómo Milei en realidad no tiene nada parecido a las derechas que hoy rigen en el mundo. Por ejemplo, Le Pen, por ejemplo, en España el partido Vox con, ¿cómo se llama el Vox? Santiago Abascal. Bolsonaro, Trump, digamos, son derechas muy diferentes y más, si se quiere, peronistas que lo que hoy hace Milei en el terreno económico. Sin ir más lejos, el proteccionismo económico, digamos, el nacionalismo económico de decir, bueno, yo quiero que el país se industrialice, que crezca económicamente, sin importar si yo pongo restricciones a la libertad, que es lo que está haciendo, digamos, lo que se apalanca Milei, que es el liberalismo básicamente, sin importar si yo pongo restricciones a la libertad económica de las personas, por ejemplo, para importar algo de otro país. Estados Unidos bloquea todas las cosas de China, sin ir más lejos. Los partidos de Europa de derechas quieren cerrarse, digamos, en Europa, digamos, no quieren tener tanto comercio internacional, sino más fortalecer el comercio interior. Entonces, ¿cómo es que, bueno, esta cuestión política termina, por una cuestión estratégica de geopolítica, termina superando estas diferencias y se agrupan gente de que quizás en lo económico no piensan igual? Que esto lo resalta diciendo que Milei tiene más que ver quizás con Macron que con Le Pen. Lo dice textualmente Cristina. Bueno, ¿escuchaste eso? ¿Qué opinás? Sí, no, yo creo que la situación de las derechas, de lo que se llaman las derechas y ultraderechas, que para mí son calificaciones medio traídas de los pelos, depende de según cada país. Claro, pero no necesariamente tiene la misma opinión ideológica. Pero si vos te podés saber, Macron también puede ser muy proteccionista y tiene una actitud colonialista con los países africanos bastante importante. Entonces en eso no cambia. Entonces habría que analizar situación por situación. ¿Entendés? Y respecto a la entrevista... Sí, por ejemplo, en Vox tiene una posición, ellos mismos lo admiten, tienen un porcentaje muy alto de ideas del liberalismo, sobre todo en lo político, conservadoras en las cuestiones de costumbres, y después, admitidos por ellos, y después tiene una parte de un 20% de franquismo en los temas de protección social, que es en lo que resalta el peronismo. Claro. Entonces, en cierta medida, el peronismo podría tener un poco más que ver con Vox. Entonces, claro, hoy pero Perón sería es muy complejo hoy todo. Hoy Perón quizás se estaría codeando con Trump y Bolsonaro. Si Perón hubiera nacido en el 1990. Volvemos a Perón, habría que ver las posibilidades. Perón, mi opinión, y en base a lo que yo he leído, Perón era un hispanista, era un tipo que reconocía la hispanidad y andaba en trato. Fue el que ayudó a España cuando España todo el mundo le dio la espalda. Argentina le mandaba cargamento de comida para sacar adelante a España. Pero bueno, lo principal que hace como crítica al gobierno de Milei es decir que... Digo, discúlpame, la España de Franco estamos hablando, ¿no? Lo principal que hace como crítica al gobierno de Milei es decir que el déficit no es un problema. Bueno, me parece una cuestión que no nos falta ni siquiera debatir, obviamente. Dice, no, el déficit no es un problema, dice. El problema es la falta de dólares, el problema es el endeudamiento que tiene Argentina. ¿Y Argentina por qué se endeuda? Porque gasta más de lo que ingresa, digamos. Si Argentina no hubiese vivido constantemente en déficit fiscal, no hubiera requerido endeudarse. Es como que yo te diga, no, el problema es, como te decía antes, que estoy gordo. No, el problema es que como mucho, digamos, hay que ir a la raíz del problema. La raíz del problema es que hay déficit fiscal. Entonces, ella diciendo, el déficit fiscal no es un problema, yo creo que lo que intenta decir es, no es el único problema, y ahí podemos estar de acuerdo. Yo creo que parten de un problema, parten de una visión de la situación general que hace que no permite que vean el problema, y eso hace que se confundan en el diagnóstico y en las posibilidades de resultado, ella y todos los demás políticos. Vos fíjate lo que está diciendo, el problema de Argentina es o que no tiene dólares, o el problema es el déficit. Ese no es el problema de Argentina, ese es el problema del Estado argentino.
La Argentina es un país que flota en dólares. La Argentina es el país que está lleno de dólares. El problema es que está fuera del sistema porque la gente no tiene confianza. Entonces, el que no tiene dólares es el Estado argentino. La Argentina tiene muchísimos dólares. Cuando vos lo ves desde ese punto de vista, te das cuenta que el problema de Argentina no es económico, es político, porque el problema es la inseguridad jurídica. Y ahí voy yo siempre con el tema de la ley bases, y volvamos a eso, es hacer la ley que quieras, que si hay inseguridad jurídica, la ley es papel mojado. Pero yo lo que digo es, más allá de eso, el problema del Estado argentino, bueno, que es, le faltan dólares porque se endeudó. Se endeudó porque gastaba más de lo que ingresaba. Entonces, Cristina tiene razón, de la misma manera que yo digo, a un gordo el problema es que está gordo. Ese es el problema, sí, pero el problema también es la raíz. O sea, vos tenés que ir a solucionar el problema raíz para que después no haya consecuencias. Por eso hay que ver por qué dice ella eso. Ella dice eso porque... Para justificarse. Para justificarse y para dejar en claro que muchos países funcionan con déficit. Pero claro, porque solucionan el problema raíz. Es como aislar la consecuencia de la raíz. Entonces, siempre vas a llegar partiendo de absurdos a conclusiones erráticas. Es lógica básica eso. Entonces me parece que habría que analizar, nosotros no somos economistas. Para mí la cosa es bastante básica, es la siguiente: ¿qué países pueden funcionar con déficit? Los países que tienen una moneda, claro. Por ejemplo, Estados Unidos tiene déficit porque la moneda es demandada altamente. Entonces claro, el hecho de tener, digamos, se ajusta la sobreoferta con la sobredemanda. Entonces ahí no hay ningún problema. Sí, es de la teoría liberal, pero no es un tema de harina de otro costal, ¿no? Pero como tenemos nosotros, que en definitiva la referencia es el dólar, y no. Además, yo siempre la veo con el tema de que, viene del kirchnerismo, siempre hablan de la deuda, porque han logrado meter en la cabeza que la deuda la generó Macri. Y la deuda de Macri es el 10% de la deuda. El otro 90% lo venimos arrastrando del peronismo. Básicamente el kirchnerismo, porque el kirchnerismo gobernó 12 años antes que Macri. Entonces, el 90% de la deuda a Macri le llegó. Sí, igual es un tema que no tiene que ver con la cuestión. Pero a ver, a Cristina no hay que entenderla como economista, hay que entenderla como política. Sí, ella genera un relato. Gran política. Yo no creo que sea una gran política, bueno, creo que es una gran... No, porque un gran político es una persona que tiene una cabeza y que tiene capacidad de generar políticas de Estado. Y otra cosa es un político que lo que tiene es capacidad de daño. No es inteligente, pero es malo. Vos a un tonto lo pones con un martillo y te rompe los vidrios del auto. Pero no es tonta. No, pero lo que yo te digo es, para romperte con un martillo los vidrios del auto no necesitas ser muy inteligente. Necesitas tener capacidad de daño. Y a mí me parece que Cristina lo que tiene es capacidad de daño. Posiblemente cada vez menos, pero no que es muy viva. Porque si no hubiese hecho la maniobra de poner a Alberto Fernández un tonto. Y que le terminó generando que el gobierno llegara a mano de Milei. Bueno, lo que sí fue muy interesante, y ahora vamos a otro tema, que en esa entrevista a Milei lo atendió como nunca. Le hizo pelo y barba. Y Milei no emite sonido en contra de Cristina. ¿Estrategia? Milei salió este fin de semana a hablar pestes, realmente abrió la cloaca y salió a decir lo que pensaba de Ricardo López Murphy y de Carlos Melconian, dos personas que son efectivos en lo suyo y que son gente que estaban apoyando al gobierno. Fracasado, le dijo López Murphy. A López Murphy. Y resentido, fracasado Melconian. Imagínate, a López Murphy, que le vota a favor y le milita a favor las leyes que él solicita, él lo insulta y le dice fracasado. Entonces llama la atención que a Milei, a la gente a la que ataca, es a la gente cercana y que lo apoya. Y a Cristina, que le dejó la herencia que le dejó y que lo maltrata y lo trata de incompetente, jamás dice nada sobre Cristina. Con ella no se mete. Entonces eso es muy llamativo. Entonces, mi opinión es que López Murphy, Melconian y otros son posibles aliados. Y él no acepta aliados, él acepta súbditos nada más. La gente tiene que ir de rodillas y vencidos. En eso, para mí Milei es el verdadero heredero de Néstor Kirchner. Tiene la misma metodología.
Néstor Kirchner, vos le ganabas y el tipo te subía la apuesta. Y te subía la apuesta hasta que te quebraba. Y en eso yo lo veo así de autoritario como era Néstor Kirchner, así de autoritario lo veo a Milei.